Bien, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy en programación funcional? Entonces, esto ya es clase 5, ya estamos en la semana 5. Bueno, entonces, vamos acá y vamos a hablar. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Ah, que lo puse como carpeta, güey. De razón. Ay, por Dios. Contenido. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, y supongo que se ve mejor. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Número uno, entender los mecanismos de abstracción funcional, ¿vale? Vamos a usar programación orientada a objetos para, con programación funcional, para representar tipos abstractos de datos. ¿Qué es un tipo abstracto de dato? Un tipo abstracto de dato es aquel que no me interesa cómo está implementado por debajo. Yo solo lo uso. ¿Sí? Eso en FLP el próximo semestre se ve ya pues a mayor profundidad. Lo que ustedes necesitan saber de un tab se llama tipo abstracto de dato. ¿Qué significa eso? No sabemos cómo está implementado por dentro, solamente usamos sus métodos, ¿vale? Y ustedes ese ejemplo ya lo conocen. No sé si se acuerdan de la culebra, de la que pica. ¿No se acuerdan de la culebra? ¿El Python? ¿No acuerdan de la culebra? Bien, eso para ustedes, ¿qué acabé de hacer ahí? ¿Qué puse ahí? Un número, ¿cierto? Eso es un número, pero les voy a decir la verdad, eso no es un número. Ya les voy a explicar. Los de Java y C++ sí son números, pero eso no es un número. ¿Sí? Miren, por ejemplo, yo coloco este numerote. ¿No se les hace raro que lo pueda representar? O por ejemplo, le puedo sumar uno. ¿No se les hace raro eso? Nunca se han preguntado por qué en Python no hay desborde. Yo, por ejemplo, podría sacar el factorial de 100. Creo que es 100 factorial. Yo me acuerdo, creo que era factorial de 100. O era. O así, no me acuerdo. O era fact. Es que no me acuerdo de factorial. No me acuerdo, pero yo, por ejemplo, puedo hacer eso. Miren, por ejemplo, esto elevado a la 20.000. Obviamente, bueno, esto, miren, ¿qué dice ahí? Ya el límite, pero eso, eso no es el límite del número. ¿Qué tipo de límite es eso? Ya dije, miren el numerote y lo puedo representar. ¿No se les hace raro? No se vean, miren ese numerote. ¿Lo ven? Es un número grande y a ese número le puedo sumar uno. Y miren, ¿lo ven aquí? Sumo uno. ¿No se les hace raro? Nunca se hicieron la pregunta ¿por qué en Python no hay desborde? Resulta que en Python utilizamos abstracción para representar los números. Honestamente hablando, cuando yo digo x igual a 100, miren eso. Le dice que es una clase. Entonces, ¿qué es x realmente? Es un objeto. Resulta que en Python los números no son números, son objetos. Pero, ¿ustedes alguna vez se dieron cuenta que estos objetos podían, o sea, tuvieron idea de que tuvieran objetos porque, o sea, ¿les dio alguna vez un indicio de que no fueran números? No, porque es que mire, yo puedo sumar. Y eso cuando uno suma, ¿qué pasa? Pues eso es una operación entre dos números. ¿Me siguen ahí? Pero cuando uno viene con esto, ustedes pueden ejecutar el comando help y le dice qué se puede hacer. Y les voy a mostrar algo. Por ejemplo, voy a utilizar acá un método. Voy a Voy a elevarlo. Entonces, por ejemplo, x.pow y lo voy a elevar a la 3. Y miren, un número se deja hacer eso. O sea, usted un número le puede sacar un método. No. Resulta que en este caso son objetos que pretenden ser números. ¿Sí?
Y eso pasa en general en Python. ¿Por qué en Java y en C++ sí son números? ¿Por qué creen que ahí sí les digo esos son números de verdad? Porque tienen una representación interna en bits. 32 bits en el caso de los enteros. ¿Cuántos bits se utilizan en el caso de los double o los long? 64, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Internamente eso se puede representar como un número en base binaria. ¿Me siguen ahí? O sea, usted, por ejemplo, escribe un 4 en Java y eso internamente, ¿qué es? Muchos ceros, 1, 0, 0. ¿Qué es la representación binaria de quién? Del 4, ¿cierto? Y eso sí es un número. Resulta que esos números, pues usted en el procesador, usted le da la instrucción, súmeme los dos números y el procesador directamente lo suma. ¿Vale? Eso es muy rápido. ¿Por qué es muy rápido? Porque la CPU te hace eso. O sea, tú no necesitas hacer lógica de nada para hacer una suma. ¿Por qué? Porque la CPU te la hace. Entonces usted simplemente le dice a la CPU, súmeme estos dos números y la CPU te lo hace. ¿Por qué hay desborde en ¿Por qué hay desborde? Porque la CPU es de 64 bits o de 32 bits, la longitud. ¿Qué pasa cuando hay desborde? ¿Qué realmente pasa por debajo cuando hay desborde? ¿Qué les dijeron en IPO? IPO es Introducción a Programación Orientada a Objetos. ¿Qué les dijeron en IPO? Bueno, lo que tiene que pasar internamente es que ese número no te cabe ahí en la representación binaria. ¿Qué consecuencia tiene? Que se corre y la representación queda negativa, porque realmente eso es un círculo. No sé si les recuerdo. Esto es de hipo. La representación binaria puede verse así, donde aquí está el 0 y aquí está el máximo positivo y aquí está el mínimo ¿qué? Negativo. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, si yo aumento, ¿hacia dónde voy? Hacia el máximo positivo. ¿Y si empiezo a disminuir? Hacia el mínimo negativo. ¿Qué pasa si me paso en algún lado? Cambia, ¿cierto? Y eso tiene que ver por una representación que se llama bit signado. ¿Qué significa? Sabemos que esto es 4. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto es 2 a la 0. ¿Esto es qué? Y esto es 2 a la 2. Esto llega hasta 2 a la 32, ¿vale? Porque son cuántos, 2 a la 31, qué pena. Porque ¿cuántos bits son? 32, ¿cierto? Supongan que aquí hay muchos. Esto es 2 a la 32, 2 a la 30, perdón, 2 a la 31, 2 a la 30, 2 a la 29, bla, 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 bla. Pero ¿qué pasa? Este último no se utiliza para ese propósito, sino que se utiliza para representar el signo más o menos. Por ejemplo, menos 4, ¿cómo sería? Sería 1, 0, 0, muchos ceros y luego, ¿esto sería qué? Menos 4, ¿por qué? Aquí hay qué? Un negativo. O sea, el negativo, ¿cómo lo represento en binario? En este caso es el primer bit. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, ¿qué pasa? El último positivo que usted puede representar es 0, 1, 1, 1, lleno de unos. ¿Qué pasa si esto le suma 1? ¿Dónde pasa usted? Pues, por acarreo, ¿cómo le queda? Le queda aquí un 1, seguido de qué? De muchos ceros. Y resulta que este es el mínimo negativo. ¿Me siguen ahí? Esa es la razón del desborde. ¿Qué pasa si a este señor usted le resta 1? ¿A dónde va? Al máximo positivo, ¿vale? Esa es la razón del desborde, ¿sí? La razón del desborde y por qué les queda negativo o positivo es eso. Porque el primer bit binario no se utiliza para representar un valor. Se utiliza para representar si es positivo o negativo. Ahora, ¿qué pasa con el unsigned en C++? ¿Qué significa que un tipo de dato int sea unsigned? ¿Nunca utilizaron ese? Unsigned. Exactamente. Entonces ganamos el doble de positivos. Exactamente. La representación, muchachos, da desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. O bien, si no es signado, vamos desde menos 2 a la 32 hasta 2, perdón, hasta 2 a la
32. ¿Le siguen ahí? Ganamos. Ay, muchachos, qué pena. Desde 0 hasta 2 a la 32, qué pena. Hasta 2 a la 32. ¿Me siguen allí? Ganamos 2 veces más. ¿Me siguen ahí? Bueno, 2 a la 32 menos 1 realmente. ¿Sí? Que serían 31 unos. 32 unos, qué pena. ¿Me siguen ahí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Por eso es que existe esto. Pero esta representación, ¿en qué base funciona? Funciona en base a cómo trabaja ¿quién? La CPU. ¿Qué ventaja tenemos con utilizar una representación de números que trabaja directamente en la CPU? Que no hay que hacer nada más aparte de enviarle la instrucción a la CPU de que haga esa operación. ¿Cuál es la ventaja? Es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no tengo que programar nada. Pero ¿qué pasa con una representación basada en objetos? ¿Qué tengo que hacer para poder... Ustedes que sospechan en Python, ¿qué tienen que hacer para que haga la suma? ¿Qué creen que tienen que hacer? Toca hacer pasarlo a binario, toca representarlo, o sea, toca hacer muchas operaciones para poder representar eso. ¿Qué desventaja tiene? Es mucho más lento. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes. Gano, elimino los desbordes, porque ya tengo es una clase para representar eso. Pero la desventaja que tengo número 1 es que las operaciones son más lentas. Y hay una segunda desventaja. Un número siempre en Java o en C++ va a ocupar 32 bits. Pero ¿qué pasa con un objeto en memoria? Necesita más espacio en memoria. ¿Sí me siguen ahí? Entonces cosas como los arreglos empiezan a ser más costosos. ¿Por qué? ¿Cuánto ocupa un arreglo de 5 enteros en C++ en memoria? ¿Cuánto ocupa? Sería 5 por 32, ¿no? ¿Por qué 5 por 32? Cada uno necesita 32 bits. Entonces, pero ¿qué pasa en Python cuando ya tengo una lista de 5 enteros? Ya no es cada uno que ocupe 32, eso es mentira. Sino que cada uno lo que cueste cada objeto. ¿Sí me siguen ahí? Entonces son de las naturalezas que tiene Python como lenguaje de programación. ¿Vale? Si les encanta Python, tengan en cuenta que aquí estamos usando abstracción. ¿Ustedes qué pasa con esto? ¿Cuál es la magia de la abstracción? Pues que ustedes no se dan cuenta de que eso no es un número. Eso es algo que pretende ser un número y que se comporta como un número, pero no es un número. ¿Vale? Aquí les acabo de decir que lo que les dijeron en el primer semestre es mentira. ¿Sí? Realmente nunca eso fueron números. Esos son objetos comportándose como números. ¿Me siguen ahí? ¿Qué ventaja tenemos? Que no nos preocupamos por el desborde. Por ese motivo, yo considero que en primer semestre Python tiene esa debilidad. Porque Python les oculta esa limitación que uno como programador tiene que tener presente. ¿Qué pasaba en C++? ¿Usted alguna vez tuvieron desborde en C++ o en Java? Sí, muchas veces la primera vez que pasa, uno no sabe por qué está pasando. Pero ya cuando uno entiende que la representación de datos es así, está pasando porque la representación de ese valor no te puede representar el valor que querés representar. O sea, por limitación de representación. Pero ¿qué pasa con esta implementación de Python? Vos no tenés esa restricción. Y los desbordes son una de las principales cosas que uno debe tener presente como programador. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a uno a seleccionar el tipo correcto de dato para el problema que estás haciendo. Por ejemplo, si los números son grandes, yo debería utilizar longs. Si los números son pequeños, podría utilizar bien entero. O si son bien pequeños, podría ser un tipo de dato como short. ¿Qué ventaja tiene utilizar entero versus double? ¿Cuál es la única, perdón, versus long? ¿Cuál es la única ventaja? Exactamente, en menos memoria puedo representar más cosas, ¿sí? Entonces, por eso es que no podemos descartar los enteros, ni descartar los shorts. Los shorts tienen 16. Los shorts están hasta 64K, 65.536 hasta el cuento. O los tipo byte, que pueden hasta 128, ya depende de lo que uno esté haciendo.
¿vale? ¿Me siguen ahí? Cada tipo de dato tiene su aplicación. ¿Qué pasa acá? Ya con esto, entonces, usando programación funcional para representar tipo abstracto de dato y entender la jerarquía de clases en escala. Bueno, número uno, vamos con los temas. Vamos con el primero. Entonces veremos lo que es abstracción funcional. Entonces, ¿qué pasa con abstracción? Básicamente, ¿qué es? Es una técnica para representar tags, que son tipos abstractos de datos en un lenguaje de ¿qué? Programación. Por ejemplo, aunque eso no es un tag en toda regla, pero nos sirve como ejemplo, Python no tiene ¿qué? Números, sino ¿qué? Que se comportan como ¿qué? Como números. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cierto? ¿Cuáles son las ventajas? Número uno, no tienen las limitaciones de tamaño que tienen los tipos, se llaman tipos nativos o primitivos, es directamente con la CPU. Entonces no vemos fenómenos como el desborde o, bueno, lo sé en inglés, underflow. Underflow pasa en los doubles, cuando usted intenta representar un número más pequeño de lo que él puede, le pone 0, pero realmente no es 0. No sé si vieron el fenómeno underflow en los doubles. Usted intenta representar un número muy pequeño, pero el problema es que pues, no se puede. ¿Sí? Entonces le pone 0, pero eso no es 0. Bien, ¿y las desventajas? ¿Cuál sería la desventaja? Las operaciones son más ¿qué? Las operaciones son más... Uy. Las operaciones son más costosas. La implementación es más tediosa, complicada, ¿cierto? Porque se requiere hacer las operaciones como la suma. Usted tiene que implementarla como función. Y número 3, es más costoso ¿en qué? En memoria. O sea, pesa más. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, el ejemplo que hay en las diapositivas es sobre racional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un número racional? Un número racional tiene esta forma. Tiene la forma P sobre Q. ¿Me siguen ahí? Donde P y Q pertenecen ¿a qué? ¿A los números naturales? Bueno, hagámoslo general. Entonces, donde P es un número entero, pertenece a los zetas. Q es un número natural, ¿cierto? Un número natural, distinto de 0. Voy a poner donde Q es distinto de ¿qué? De 0. ¿Me siguen ahí? Entonces, donde P es un entero y Q es un número natural y Q es distinto de ¿qué? Que 0. ¿Qué significa que Q sea un número natural? Pues que Q básicamente es un número estrictamente positivo. ¿Me siguen ahí? Y pues no puede ser 0. ¿Listo? Ahora, la forma de representar esto que tenemos como es con ¿qué? ¿Números qué? Con decimales. Sin embargo, los números tipo float o double tienen limitaciones. ¿Ustedes saben una limitación importante del double? No sé si recuerdan la recta del double. ¿Tampoco saben eso? ¿O no se acuerdan? ¿Qué pasa con los doubles, señores y señoritas? Resulta que los doubles, ustedes pueden representar, digamos, aquí está el 0, ¿no? Por acá, ustedes van a tener un mínimo y un mínimo, ¿sí? Este pedazo de aquí se va a llamar underflow. ¿Qué es un underflow? Básicamente es tan pequeño que le ponemos 0, pero es que no es 0. Eso es mentira. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con los números reales
en la recta numérica. Digamos, ¿cuántos números reales hay entre un par de enteros? Infinitos. ¿Podemos representar infinitos? No, lo que podemos hacer es representar ciertos números. Resulta que los doubles son muy buenos al principio, ¿vale? O sea, va a haber un fenómeno que se llama error de truncamiento. ¿Qué es un error de truncamiento? El error de truncamiento es, por ejemplo, estamos tratando de representar este número, ¿vale? Pero no lo podemos representar, sino que representamos el que más podamos cerca. Por ejemplo, 1, 3. ¿Vale? Eso se lo van a explicar en método numérico. Este es el representado y este es el real. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no podemos representar 1, 2, 3? Porque por la representación no podemos, sino que representamos el más cercano posible. ¿Sí me siguen ahí? ¿Qué es el más cercano posible? Pues ese. ¿Me siguen allí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago operaciones con el, ¿qué estoy introduciendo? Ya no estoy haciéndolo con 1, 2, 3, sino con 1, 3. ¿Cuál es el problema? Hay un problema de errores, de precisión, ¿cierto? Entonces las operaciones que hagan no son totalmente correctas. ¿Me siguen allí? ¿Qué pasa? A medida que el double crece, esto se va agrandando. Entonces, por ejemplo, tener, por ejemplo, un número así. Yo les puedo mostrar ahora el ejemplo. Por ejemplo, yo tengo este número. Un número grande, por ejemplo, este. 0.000023. ¿Me siguen ahí? Ya este número es el real, pero realmente el que puedo representar puede ser este. Por ejemplo, ¿qué pasó ahí con el error? A comparación del... Es mucho más grande, ¿sí? Entonces resulta que yo le estoy justificando a usted aquí que utilizar doubles como decimales para representar racionales no es la mejor estrategia. ¿Por qué el double me está metiendo qué? ¿Qué me está metiendo el double? Me está metiendo errores. No sé si ustedes en C++ vieron el error que tenía el float o el double. Ok, entonces miremoslo. Entonces, pues nada, muchachos, hay que verlo. Son temas que debieron haber visto, pero pues nada. Pues nada, muchachos, es lo que hay. Pues nada, es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Porque esto está como, no sé. Ah, ya. Ahí está. Listo, muchachos. Vamos a hablar de C++. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo.cpp, ¿vale? Vamos a ver el tema del error de los doubles. Entonces, include stdio, include stdio, stdio, pues, stdio, y vamos a hacer algo. ¿Vale? Estamos con el main. Entonces, vamos a ver el error de los doubles. Es fácil verlo con el tipo de dato float, ¿vale? En double pues me tocaría meter más ceros. Entonces float x. Te voy a meter un número. Por ejemplo, 12.0002133. Y vamos a imprimir qué es. Vamos a imprimir lo que es. Voy a imprimir entonces todo un float y lo hago un salto de línea. Y le vamos a poner x. Entonces miren lo que pasa. Yo prefiero printf en comparación de code. Los codes son lentos. Y el printf le recibe una expresión regular. Por ciento f le estoy diciendo que me meta un flotante. Y contra la c le den un salto de línea. ¿Vale? El code es muy costoso en memoria. No lo recomiendo. Vamos a compilar esto. G++, menos c, menos o, else, ejemplo.cpp. Me dice que falta un operador. ¿What? Ah, pero el punto y coma, obvio, ¿no? Entonces, pues nada. Lo guardamos y vamos abajo. Pero qué carachos. ¿Eso está bien? Ah, lo voy a poner una F al final a ver si esa la joda. Entonces, se supone que no. Float es con minúscula, no. C++ es así. A ver.
Me dice que falta un operador. A ver, ¿cuál es el error? ¿Cuál es la molestadera suya? A ver, ¿cuál es la molestadera suya? Hay un error arriba. Claro, muchachos, me falta la firma. Claro, me falta la firma. Entonces, pues nada, miren acá, era eso y miren, ¿qué pasó ahí? Que lo comió. Entonces ya cuando opere con ese número, ¿qué pasa? No va a ser preciso. O sea, lo que yo les digo de la justificación de utilizar abstracción es que, por ejemplo, el tipo de dato racional tiene este problema. Porque, digamos, 12.20 está representando algo sobre algo. ¿Listo? De forma decimal. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a ver el caso de los números grandes, que es otro problema. Entonces, por ejemplo, voy a poner este número y voy a poner acá, por ejemplo, esto. Voy a poner acá así. Y voy a imprimir por %f y la c. Entonces acá ya puedo colocar el y. ¿Sí? Y aquí debo colocar ¿qué? Un punto y coma, ¿no? Voy a poner acá un 1 para no ser tan agresivos. Y miren lo que pasa. De hecho, por eso los float no los recomiendo. Voy a ejecutar de una vez y miren lo que pasa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hasta, mire, inclusive, el número que quiero representar es 123.213, 123.232. ¿Y cuál me representó? 123.213, 308, 488. ¿Por qué está pasando eso? Por lo que les acabo de mostrar de que el espacio aumenta, ¿no? A medida que el número es más grande, los números se me espacian más. ¿Y entonces eso qué me introduce? Más errores. Por eso siempre utilicen doubles, porque los doubles minimizan eso, pero aún así existe. A eso se le conoce como error de truncamiento. Eso se los van a explicar en métodos numéricos, ¿vale? El otro semestre, creo. ¿Estamos ahí? No sé si ustedes alguna vez hicieron este ejercicio en objetos. Bueno, pues lo hicimos acá. Entonces, ahora sí, viene la justificación, ¿cierto? Sin embargo, tiene limitaciones dada que la representación. Estos tipos de datos aumentan su error de representación, su error de truncamiento, a medida que ¿qué? A medida que crecen es peor, ¿sí? Entonces, para representar números decimales es una mala estrategia, ¿sí? Entonces voy a colocar la imagen acá. O sea, es una pésima, pésima estrategia. Entonces, eso era lo que quería que ustedes vieran. ¿Dónde está? Aquí. Entonces voy a pegar esta imagen acá. Bien, entonces esto y voy a mostrarles este ejemplo de acá. Esto hay que agarrarlo acá. ¿Dónde está? Y acá. Entonces, esto me sirve aquí. Entonces, para que ustedes vean lo que sucede. ¿Sí? Hagámoslo así. Entonces, esto es lo que sucede. Bien, ¿tienen preguntas hasta este punto, muchachos? Entonces, aquí le estoy justificando por qué utilizar una representación que no dependa de esto. ¿Cuál es el problema de los double y los float? Que tienen errores de truncamiento. Quisiera una representación que no tenga errores. ¿Me siguen ahí? Entonces, para esto, vamos a utilizar una representación usando objetos. Entonces, ¿qué pasa? Para esto, voy a hacer una clase por acá. Voy a hacer una clase que se va a llamar racional.escala. Bien, muchachos. Un racional, ¿qué componentes tiene? El numerador, que es un ¿qué? Entero, y el numerador, que es un enter, ¿vale? Así pues ya saben que puedo representar lo que es el constructor también. Muy bien, entonces, miren lo que va a suceder. Hay cosas que podemos hacer con estos operadores. Por ejemplo, yo puedo sumar dos racionales
¿Qué pasa cuando yo sumo dos racionales? Voy a ponerle suma, ¿vale? Entonces, cuando sumo dos racionales, ¿con qué lo voy a sumar? ¿Con un qué? Con otro racional, ¿cierto? ¿Esto qué me va a devolver? Otro racional, ¿cierto? Entonces, cuando hago este bebé, cuando hago este señor, entonces, ¿cómo es la suma de dos racionales? Bueno, hagamos el numerador. Sería el numerador de arriba por el numerador de abajo, ¿cierto? Más que de arriba, ¿cierto? Y por el numerador de abajo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la parte de arriba. Ahí está, la comprobamos. Y esto dividido por la multiplicación de quién? De los dos racionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Entonces, este sería el numerador. Entonces vamos a devolver un ¿qué? Racional. La primera parte que es el numerador y luego que viene el denominador. ¿Y el denominador qué sería? Sería Q por qué. Q por Q, ¿no? ¿Me siguen ahí? Este sería lo que devuelvo. ¿Estamos de acuerdo? Por operación, ¿qué es? Vamos a darle igual en comentario. P dividido Q más R dividido S, cuidado. P por S más qué. Más Q por R dividido qué. Q por S. ¿Cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Me siguen ahí? Eso es sencillamente lo que estoy representando. ¿Me siguen? Ahora bien, vamos a hacer eso. Voy a crear una segunda clase, ¿cierto? Que se va a llamar, lo voy a llamar main.scala, ¿vale? Este archivo main.scala, ¿qué pasa? Pues un qué. ¿Es un object? ¿Por qué? Porque es estático, ¿cierto? Entonces voy a crear el objeto main. Y en el objeto main, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un racional, ¿cierto? Entonces, val racional 1, que es un qué. Racional entre 5 qué. 5,6 y vale R2, que sería new racional que, por ejemplo, 5 sextos y el otro 8 séptimos. ¿Me siguen ahí? Y ahorita voy a crear un racional 3 que sería qué. El racional 1 punto más qué. Racional 2. Y voy a imprimir el racional 3. ¿Me siguen ahí? Miren lo que pasa. Voy a compilar esta vaina. Entonces escala C, asterisco punto escala. Esperen a ver si estoy así. Sería escala C, asterisco punto escala y voy a ejecutar main. Sería escala main. Y miren, Q no es, ¿qué? No es un miembro de racional. ¿Por qué? PQ. Bueno, ya sé qué pasa. Lo que pasa es que estos quedan privados. Entonces tengo que poner los públicos. Sería entonces val A igual a P y val B igual a qué? A Q. Ahí me disculpan, pues para poder acceder a eso, pues es así. ¿Vale? La cosa es así. Entonces sería A, este sería B, este sería A y este sería... Ah, no, este sería B. ¿Está bien? Así. ¿Cómo? Sí, pero quiero dejarlo, quiero conservar la nomenclatura. ¿Vale? Sí, podría utilizar P y Q porque pues privado la misma clase los alcanza, pero quisiera de conservar pues la nomenclatura. Entonces, el numerador por, volvamos más bien, numerador y ¿qué? Denominador, me gusta más así. Entonces, sería el numerador de arriba por el denominador de abajo. Y el numerador, perdón, el denominador por el numerador de arriba. ¿Vale? Y esta es la multiplicación de los dos ¿qué? Denominados. Ahí ya haría darme, sino que no tiene que ver con alcance léxico lo que pasó ahí. Entonces, vamos a hacerlo. Y observen que me aparece racional arroba.
No entiendo eso. Clase de dirección de memoria, o sea, yo no sé si eso lo hizo bien, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay una clase, hay un método que podemos, y realmente eso de clase arroba dirección de memoria, eso viene desde el padre de todo. ¿Cuál es el padre de todo en Java? Object. Toda Java hereda desde Object. No sé si sabían eso. Object es la clase por jerarquía la que está más arriba. Todo es un Object, ¿sí? Todo puede ser casteado a Object. Pero de Object a otra cosa, pues no necesariamente pues por la jerarquía, ya es más difícil. Pero ¿qué pasa? Cuando usted tiene un Object, pero realmente eso es lo más genérico que te puede ofrecer Java. ¿Qué pasa? En escala se llama Any. ¿Y qué pasa con el Any? El Any es el padre de todo. ¿Qué quiere decir el padre de todo? Que básicamente tiene unos métodos estándar que le dan todos los objetos. Si es el Odin de escala, padre de todo. Entonces, ese método que hace esto se llama toString. Ese método, muchachos, sirve para representar esto. Él te dice que cuando imprimes un objeto va a ser clase arroba dirección de qué? De memoria. Sin embargo, yo ese método lo puedo sobreescribir. Voy a, para que me ayude, de nuevo, voy a tachearlo. Sería attach. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Sino que se me olvida. Esto va a ser arroba override. ¿Saben qué es un override? Sobreescribir. Y este va a ser el método toString. ¿Que este método qué devuelve? Un string. En este caso, ¿qué voy a devolver? Voy a devolver A sobre B. Entonces, ¿cómo hago esto? Básicamente, voy a poner un string formateado, que sería, el método sería this.numerador dividido ¿qué? This.denominador. Y miren la diferencia. Miren la diferencia acá. Me falta. A ver qué pasó. Me dice que en la 17, ¿no? Tengo este error. Hay algo que no está cerrando. Pero yo pillo. Este es el val. Aquí cierro. Y aquí hago override. ¿Cómo? No, me está dando es un error de indentación. Me dice que. Ah, dice que override no existe. Es que creo que. No, va sin el arroba. Es que no me acuerdo. Pero está override, creo que es este. Lo que me dijo Copilot, sino que ese se me olvida. Entonces, ¿qué pasa con este método? Observen acá. Si no compila, pues miramos. Me dice que el 10, me dice que el 12. Identifier expected. Ah, entonces va sin el arroba. Creo que va así. Vamos a ver. Es que en escala cambia un poquito. Sí, era eso. Miren, ¿qué pasó ahora? 83 sobre 42. Entonces ahí empezamos a ver ese objeto como se está mostrando al mundo y uno lo ve así impreso. ¿Ustedes qué piensan? Que es un número racional, ¿sí? O sea, es A sobre B, ¿sí? ¿Sí me fijan ahí? O sea, ese número que ustedes están viendo es A sobre B, ¿vale? O sea, pues obviamente en la programación, pues obviamente sabemos que es una clase porque la estamos instanciando, pero usted viéndolo hacia afuera, usted dice, uy, eso es un número. ¿Qué pasa? Eso es un objeto que se está empezando a comportar como ¿qué? Como un número. ¿Me siguen ahí? Pero ¿qué pasa? Ese 83 sobre 42, ¿será que se puede simplificar? ¿83 es primo? Sí, bueno, ese no se puede simplificar, pero pongamos otro ejemplo. Entonces pongamos, por ejemplo, la sumatoria, por ejemplo, pongamos otro racional. Val R4 y voy a ponerle un racional, por ejemplo, 4 sextos. Sabemos que 4 sextos se puede simplificar, ¿no?
Y vamos a hacer el print line de R4 punto más, sumémosle R1. Que esto sería ¿qué? 5 sextos más ¿qué? Más 4 sextos. ¿Cuánto da eso? 11 sextos, que no se puede simplificar, ¿no? Entonces coloquemos 5 sextos más 4 sextos. 9 sextos. Ah, si 9 sextos se puede simplificar. Pero vamos a hacerlo con la operación. ¿Cuánto es 5 por 6? 30. ¿Más qué? 6 por 4. 24. Dividido 6 por 6. 36. ¿Cuánto da esto? 54 sobre qué? Sobre 36. ¿Qué simplificado cuánto nos da? Digámoslo entre 2. 54 de 2, 28, ¿no? 28 sobre 18. 28 sobre 18. ¿Y lo dimos entre 2? 14 sobre 9. Creo que da así, ¿no? ¿Me corrigen? ¿Ve? Estoy loco. 54 de 2, 28. 38 dividido, o sea, 54 entre 2, ¿cuánto da? 27. 27. 27 sobre 18. Y lo podemos dividir entre 9. ¿Cuánto nos da? 3 medios, ¿no? Eso nos llega a 3 medios. ¿Me siguen ahí? Entonces, me llega a 3 medios. Y miren, pues obviamente me va a dar 54. Uy, me falta el mío, qué pena. Claro, porque no es una clase estática. Ustedes en desarrollo luego ven lo que es un patrón que llama singleton y pues no pueden hacer clases de aquí. Pero por ahora no. Entonces, ¿cuánto nos da? 54 sobre 36. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que no está simplificado. ¿Ustedes se acuerdan para simplificar 124 sobre 36 sobre qué debería dividirlo? Máximo común divisor. ¿Saben cómo sacar el MCD? Máximo común divisor, el MCD. Eso es de MD1, teoría de números. ¿Se acuerdan de la criba de Erastones? Muchachos, son matemáticas discretas o no. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el MCD? Vamos a ver cómo se saca esto. Muchachos, estoy sorprendido. Párenle bolas a la vida, tienen más fallos de lo que pensaba. Entonces, muchachos, tenemos 54 y 36. ¿Cómo sacamos el máximo común divisor? Empezamos a dividir. ¿Me siguen ahí? Si dimos entre 2, ¿cuánto nos da? 18. ¿Y aquí lo podemos dividir sobre qué? 27 la mitad. Ah, es 28 sobre 18. Si vemos entre 2, ¿cuánto nos da? 14 sobre qué? Sobre 9. ¿Y 14 y 9? No tienen nada en común. Entonces esto daría 14 ¿qué? Novenos. Entonces hicimos mal ahora la operación. Nos diría dar 14 novenos. ¿Ah? 54. Ah, de razón. Bueno, no pasa nada. Entonces, hagámoslo de nuevo. 54 ¿y cuál? 36. Sé que los puedo hacer entre 3, pero pues honestamente uno puede hacer esto sobre cualquier valor. ¿Cuánto es por 2? ¿Cuánto nos da esto? 27 sobre qué? Sacamos 9. ¿Cuánto nos da? 3 y 2. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 3 medios, ¿cierto? Realmente la simplificación nos da 3 medios. Y sobre lo que. ¿Y cuánto debería dar el MCD? 2 por 9. 18. ¿Qué nos dice la criba de Erastones? El MCD entre A y B, ¿cierto? Es una regla recursiva. ¿Sí? ¿De qué? De A módulo B, ¿cierto? De A módulo B. Y le vamos sumando a módulo B. Ahí me olvidó. A módulo, entonces la voy a hacer. Entonces, esto sería la criba de Erastones. Uy, se me olvidó.
A módulo B, y eso que ustedes deberían de tener eso fresco. La actividad de Erastones es A módulo B. Ve, esto yo no lo conecté, de alegría, y se me está descargando. Entonces, A módulo B, esperen acá, esto sería A módulo B, Euclides, eso, la criba de Euclides. Algoritmo de Euclides. Sí, la criba es para encontrar los números primos. El algoritmo de Euclides. Con resto 3, entonces... Ah, es el resto antes de 0. Ah, ya me acordé. Es el resto antes de 0. Ya me acordé. Entonces, miren cómo va esto. Vamos a hacer entre 54 y ¿qué? 54 y 36. Vamos a hacerlo. 54 y 36. Entonces, sacamos los divisores. El MC de 54, 36 este es A y este es B. Entonces, ¿qué pasa? Este algoritmo sencillamente es hacer A módulo B y tomar el residuo antes de que el residuo nos dé 0. ¿Vale? Entonces, sacamos A módulo B. Esto da R, ¿no? Da el residuo. ¿Y luego qué hacemos? B módulo residuo. Y repetimos este proceso hasta que nos da 0. Entonces hagámoslo. 54 y 36. Entonces, ¿cuánto es 54 módulo 36? ¿Cabe dos veces? ¿Cuántas veces cabe 36 en 56? Perdón, en 54. Una. ¿Cuánto nos sobra? O sea, 18. ¿Me siguen ahí? Luego, ¿qué hacemos? 36 módulo 18. ¿Cuánto nos da eso? 0. ¿Cuánto es el MC? 18. ¿Lo pilla? Hagamos otro. Por ejemplo, entre 2560 y 1500. ¿Cuánto es 2560 módulo 1500? 1060, ¿cierto? Esto da 1060. ¿Qué pasa? Bajamos. 1500 módulo ¿qué? 1060. ¿Cuánto nos hace falta? 440, ¿cierto? ¿Cuánto es 1060 módulo 440? 880, ¿no? 880, faltan 120 más 60. 180. 440 módulo 180. Sería, no, 80 por 3. No, 80 por 2 da 360. ¿Cuánto sobra? 40, ¿estamos de acuerdo? Y muchachos, finalmente, 180 módulo 40, ¿cuánto da? 20, ¿no? Y ahora sí, 40 módulo 20, ¿cuánto da? 0. ¿Cuál es el máximo común divisor? 20. ¿Esto es cierto? Vamos a ver. 2560 de 2500. Entonces, ¿cuánto podemos sacar aquí? Si sacamos 5, ¿cómo nos queda? 2500 da 500. Y 60 de 5, ¿cuánto da? 12, ¿no? 512. Y aquí 1500, ¿cuánto nos da? 300. Estos son múltiplos de 3. ¿Cuánto es 5 más 1? 6 más 2, 8. No es módulo, no es múltiplo de 3. Entonces, ¿qué nos toca hacer? 2. ¿Cuánto nos da? ¿Y cuánto da acá? ¿Y aquí cuánto da? 75. Estos dos tienen algo en común. Nada. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que esto no tiene nada en común. Entonces, ¿cuánto le da acá? Miren. 20. 5 por 2 por 2. Esto es de teoría de números. Matemáticas discretas 1. No sé si se acuerdan. Bueno, de acuerdo a eso ya puedo implementar el algoritmo.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a normalizar. Entonces normalizo con el algoritmo de Euclides. ¿Cómo hago eso? Muchachos, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso, muchachos? Vamos a ir aquí arriba y voy a definir un método privado. Acá. Voy a definir un método privado. Entonces, voy a definir un método privado. Te voy a decir private, ¿cierto? Def y le voy a llamar mcd, ¿cierto? Entonces el mcd, ¿qué pasa? Entonces, recibe 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si b es igual a 0, ¿qué devuelvo? El residuo. Y en otro caso, ¿qué saco? B y luego A por ciento B. ¿Sí lo siguen ahí? Miren lo que pasa. Miren lo que pasa acá. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Entonces, esto se cerró. Entonces vamos a ver si funciona. ¿Cuáles son? 54 y qué? 36. En el primer llamado, ¿qué va a ser? Este es A y este es B. En el siguiente llamado, ¿qué toma? 36, miren. Y luego, ¿qué saca? El residuo. ¿Cuánto es el residuo? 18. ¿Cierto? ¿Me siguen ahí? Entonces, ¿cuál es el siguiente llamado? 36 y... ¿Cuánto es entre 36 y 18? Aquí da 18, ¿no? Que es lo que yo mando. ¿Y cuánto da estos dos? 0. Entonces 18 y 0. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a devolver? El A. ¿Sí lo pillan ahí? ¿Ya lo vieron? Vamos de nuevo. Miremos acá. Vamos de nuevo. ¿Cuánto? 54 y qué? 36. Vale. Entonces, ¿cuánto es el residuo de estos dos? 18. Este es el A y este es qué? El B. ¿Qué pasa en el siguiente llamado? ¿Mando a quién? A B, ¿qué es qué? ¿Y el residuo cuánto es? 18. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué pasa con esto? ¿Esto da? 0. ¿Qué pasa aquí? Vuelve a llamar. 18 y 0. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué devuelve? ¿Devuelve? 18. O sea, básicamente devuelve hasta que el residuo sea 0. Y esa es el algoritmo de Euclides. No, ¿en serio no lo vieron? Ay, muchachones. Bueno, van a hacer paro por eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que dividir esto sobre quién. Sobre el MCD de quién. De P. Y esto lo digo por el MCD de quién. De P y Q. Estoy normalizando. ¿Me siguen ahí? ¿Para qué busco normalizar? Para reducir el tamaño de los números. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este último, ¿cómo debería de quedar? ¿Cómo debería de quedar ese señor ahí? Debería de quedar 3 metros. ¿Sí lo ven ahí? Ya normalicé. ¿Listo? Bien, ahora ¿qué pasa? Resulta que esto es algo que más, ustedes ven que recibe solo un argumento, ¿vale? ¿Ustedes qué están viendo acá? ¿Esto qué recibe? Un solo argumento, ¿cierto? Pero realmente está recibiendo dos. Hay un parámetro que es implícito y que estoy usando en sus caras. El dis. ¿El dis qué es? La instancia de clase, el mismo objeto. O sea, dis es de tipo racional, pero es la instancia de clase. O sea, es la forma de conocerse a sí mismo. Entonces, realmente, este método va a tener dis, que es qué. ¿Es de tipo qué? Racional, y R, que es racional. Entonces, a esto se le conoce como una operación binaria. ¿Por qué es una operación binaria? Porque recibe dos parámetros. Y observen lo que me permite hacer el lenguaje de programación aquí. Muchachos, observen lo que me permite hacer el lenguaje de programación aquí. ¿Están listos? Miren lo que voy a hacer en main. No, perdón. Ay, pues puche. Me fui. Aquí. Entonces, muchachos, observen lo que me permite hacer el lenguaje de programación aquí. Vamos a main.
vamos acá. ¿Lo ven? Miren lo que voy a hacer, muchachos. Ahora voy a imprimir lo que es, miren, println R4 más R1. A esto se le conoce como notación infija. ¿Qué acaban de ver ahí? Ese más, de forma lógica, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Como un qué? Como una suma entre dos números. En ningún momento, pues claro, porque si yo digo punto más, esto es clarísimo que es un método, por el punto. Pero a esta notación, esta es la notación, pero podemos utilizar notación infija. ¿Qué es notación infija? Argumento, operación, argumento. Y a esto se le conoce como la notación infija. Esto solamente lo podemos hacer en operaciones binarias, pero podemos agrupar, ya van a darse cuenta. Y escala nos va a ofrecer una ventaja adicional. Miren acá. ¿Qué acaban de ver acá? R4 punto más es lo mismo que ¿qué? R4 más. ¿Sí lo pillan ahí? Bien, ya pues se puede aplicar luego una máscara, que es que yo puedo, en vez de hacer mi racional de 4, 6, esto no lo podemos hacer directamente acá, sino que cuando ya coloque 4 dividido 6, automáticamente es lo mismo que mi racional. Pero esto obviamente no lo podemos hacer aquí. Esto ya tocaría modificar más allá de eso. ¿Sí me siguen ahí? ¿Qué pasa con eso? Si usted ya puede colocar 4 sextos directamente, ¿usted asocia eso con una clase o con un número? Con un número directamente. Obviamente eso no lo podemos hacer aquí, ¿vale? O sea, colocar directamente 4 sextos, pues no podemos. Digamos en el alcance del curso, pero sí lo podemos hacer pues ya modificando directamente. ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿qué? Miren, yo ya puedo, por ejemplo, hacer esto. Por ejemplo, yo ya puedo, muchachos, yo ya puedo, por ejemplo, ir acá y poner la operación de multiplicación. ¿Cómo es la operación de multiplicación? Perdón, de multiplicación. ¿Cómo sería? ¿Cierto? Recibo un racional y ¿qué devuelvo? Un racional. ¿Y qué hago ahora? Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren acá. Ay, perdón. Esto esto es culpa mía. Creo que es este. Aquí está, qué pena. Eso es la culpa mía. Entonces, ¿ya qué puedo hacer? Por ejemplo, println, ¿qué sería? R4 ¿por qué? R1, que esto es 5 sextos ¿por qué? 4 sextos, ¿no? ¿Cuánto nos da? ¿Qué es? Dividido 4, 5 novenos. ¿Estamos ahí? Miren lo que pasa. 5 novenos. Entonces, ustedes que acaban de ver ahí, obviamente, pues en la escritura del código, pues aún veo el new, pero eso se puede extraer también. O sea, en vez de escribir new, yo escribo 5 dividido 6 y va internamente a expandirlo como new. Y eso es lo que pasa con Python. Miren lo que pasa con Python realmente, ¿sí? Cuando yo hago, por ejemplo, x igual a 10, es clarísimo que estoy instanciando aquí un número, ¿cierto? X igual a 10. Pero ¿qué pasa? Yo también puedo decir esto. Y es la misma carajada. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo decir int10 más int20. 39. O sea, esto es azúcar sintáctico. Más 29. Azúcar sintáctico es que puedo usar la expresividad del lenguaje para escribir operaciones de forma más corta. En este caso estoy instanciando un número entero. Pero, ¿qué pasa? Pero puedo escribir el número entero para decir que es lo mismo que instanciar. O sea que yo podría hacer azúcar sintáctico de new racional y poner en vez de new racional 4,9, poner 4 raya 9. Y eso me lo va a tomar como un racional. Ya esa sería la abstracción que hace falta. Obviamente está por fuera del alcance.
¿vale? Porque pues ya tocaría modificar cositas de más arriba. Y no es el objetivo. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta receta? ¿Cierto? ¿Qué pasa con esta receta que ustedes ven aquí? Básicamente, voy a ir cerrando cosas, muchachos. Voy a ir cerrando cosas porque me estoy enloqueciendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchachos, ¿qué pasa con esto? Ustedes básicamente, pues acá, miren que con las operaciones ya no estamos pensando eso como clases, estamos pensando eso como números directamente. Y ustedes acá pueden implementar las operaciones. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Uy, control el W, perdón. W text. Entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes acá directamente ya no están pensando esto como clase, como un objeto. Ustedes están viendo eso como un número. Y ese es el objetivo de la abstracción. Bien, dentro de esto ustedes pueden utilizar ciertos operadores como el assert y el require. Ambos funcionan de forma similar. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, quiero que el Q sea estrictamente mayor que 0. ¿Qué le estoy diciendo acá? En caso que yo meta un numerador, Q debe ser mayor que 0. El dominador no puede ser negativo o qué. O 0. ¿Qué pasa? Si yo intento instanciar un operador, el Q negativo o 0, ¿qué me va a saltar? División por 0. El require, la diferencia entre el require, porque yo también podría hacerlo como assert, ¿cierto? Podría hacerlo también como hacer. Lo voy a dejar comentado. Lo podría hacer también como hacer. ¿Qué hacer? Es que Q debe ser mayor que 0. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El require me crea la instancia si cumple. ¿Qué debe cumplir? Que sea mayor que 0. El hacer falla después de crear la instancia. Esa es la diferencia. El require no me permite crear la instancia y el hacer sí. Esa es la diferencia entre ambos. ¿Me siguen allí? Por eso es que el hacer lo utilizamos en qué lo estamos utilizando el hacer. En pruebas de software, en los tests, en las pruebas unitarias. Por eso es que lo usamos. El require es antes de crear ¿qué? La instancia. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Yo estoy evitando que ¿qué? Que no haya entrar nada cero ni negativo. Yo los negativos los voy a soportar es en el numerador. Si hay un número negativo, lo soportaré ¿en dónde? En el numerador. O sea, porque el racional puede ser negativo. Pero ¿dónde está el negativo? En el numerador. ¿Me siguen ahí? Entonces miren lo que pasa si yo intento, por ejemplo, si yo intento, perdón. Si yo intento, por ejemplo, gestionar un racional negativo, por ejemplo, ni un racional, por ejemplo, 4 sobre 0. ¿Qué haría de pasar ahí? ¿Qué haría de pasar ahí, muchachos? Tiene que, miren, ¿qué pasó aquí? Observemos. Bueno, obviamente miren, ¿qué pasó? Requirement fail. ¿Qué pasa? Eso valida, muchachos, eso valida que el parámetro Q tiene que ser ¿qué? Positivo. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Falla en la creación, o sea, no me lo permite crear. ¿Sí? Me siguen ahí porque es illegal argument exception. ¿Qué significa? Que cuando yo instancié la clase me invalidó el argumento. ¿Por qué me lo invalidó? Por el requerimiento. En el IDE sí. Si usted coloca en require y está instanciando algo, si el IDE te lanza una advertencia. Claro, claro. Bueno, el IDE ya tiene conectado todo eso. Y no que acá como estoy utilizando esta vaina, pues eso no me lo advierte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues ya completé, ¿sí? Porque ya hice las operaciones. ¿Qué más hice? Lo normalicé, es que se llama eso. Que falle si intento meter un argumento que no es. ¿Me siguen ahí?
Lo que pasa es que en la definición de racional el negativo lo contiene el numerador. El denominador es número natural. El denominador, no. Vos qué verás. Es el numerador que puede ser negativo. O sea, si el racional es negativo, se asume que el numerador es el que absorbe el signo. Igual puedes buscar y te darás cuenta. De todos modos, la definición puede cambiar por autor, ¿no? Pero en la definición matemática que yo conozco es que el numerador es el que absorbe el signo. Y el denominador que es número natural, excluyendo el cero. Pero bueno, de todos modos es chistoso porque si el numerador y el denominador son negativos, ¿qué te da? Da positivo. Entonces lo que, bueno, yo estoy siguiendo la formulación del libro de este curso, el libro de... bueno, el de creador de escalas, no me acuerdo el nombre. Introducción, bueno, el que está el primerito en la bibliografía. En la definición de allí definen los racionales como P entero y Q en natural diferente que Z. Bueno, sí, porque es que lo que pasa es que en matemáticas, inclusive en los números naturales, no hay un acuerdo. Porque los que son del área de topografías, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, ¿cuál? Topología dicen que el cero no pertenece. Y los de conjuntivistas dicen que sí. Entonces, nosotros los ingenieros de sistemas decimos que sí. Eso es lo bueno de ser ingenieros. No nos podemos casar con quien se nos dé la gana. Con la que le parezca más bonito. Puede casar usted. Entonces, sí, ay, ¿qué pasó? Pues sí, yo no dije nada malo ahí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues básicamente 4/3, por ejemplo. Este sí ya me lo deja hacer. Bien, ¿qué gané con esto? Pues muchachos, la representación. Inline R5. Bien, ¿qué ventajas tiene esto versus usar double? Pues que básicamente ya no tenemos la limitación de ¿qué? Del problema del error de truncamiento. Esto podemos hacer operaciones sin error de truncamiento. ¿Me siguen allí? O sea, podemos manejar operaciones sin errores de truncamiento. Porque siempre vamos a manejar operaciones entre ¿qué? Enteros. Siempre. O sea, sí estamos dividiendo, pero el máximo común divisor que siempre nos garantiza. Que sean enteros. O sea, la ventaja de esta representación es que siempre vamos a tener números enteros. Esa es la gran ventaja. Entonces, ¿qué pasa? Dado, para el caso de los racionales, usar float o double, ¿qué limitación tiene? Tiene la limitación de que ¿qué? Que no son siempre precisos, ¿no? Exactamente, no son siempre precisos. Es decir, tiene error de ¿qué? De truncamiento, ¿cierto? Entonces, podemos usar una representación para siempre tener operaciones entre ¿qué? Entre enteros. Siempre vamos a tener operaciones entre enteros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con esto nos evitamos tener esas imprecisiones. Esto es lo que hacen lenguajes como Python por debajo. Si ustedes lo vieron, yo instancié un número como un objeto. ¿Sí? Y eso en ese sentido es un objeto que se te presenta hoja y te dice yo soy un número. Y usted no se da cuenta que realmente es un número hasta que mira bien. Entonces, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Esta es la representación, bueno, esta es la criba de, perdón, el MCD entre esto y esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pedirle a Yepeto, que nos comente este código, ¿vale? Entonces, pedirle a Yepetico. Entonces, vamos acá. Voy a decirle a Yepe, sí, el papá de Pinocho. Siempre miente, es de los que mienten. Bueno, entonces, estoy explicando abstracción funcional usando ¿qué? Objetos. En el caso de racional. Para esto tengo este código. Entonces, y este
Tengo la clase que está acá. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ir acá. Ay, ¿dónde está el...? Aquí. Y este. Entonces, número 1, explica el código con sus partes. Número 2, explica la abstracción, incluyendo, ¿cierto? Las operaciones que, en formato que, infijo. ¿Qué más vimos? Los require y la sobreescritura de quién? La sobreescritura de tu string. Número 3, resalta las ventajas de esta representación frente a quién? A double o float, considerando su precisión. ¿Vale? Eso lo ven ustedes en el método numérico. Número 4, no coloques mensajes de qué? De amabilidad. Número 5, deja el código comentado. Listo. ¿Algo más? ¿Algo más que queramos saber? Creo que es todo lo que hablé, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice Gepetto, ¿sí? ¿Qué nos dice don Gepetto? Entonces, ¿qué ven ustedes aquí? Es un objeto que pretende ser un número, ¿sí? Que es un número que, aquí está la explicación. Bueno, suma de racionales, bla, 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 vea, lo comenta todo bonito. El objeto main. Bien, y abajo deberías poner la explicación, ¿no? Abajo de esto debería poner la explicación. Lo que pasa es que estoy usando la versión china, ¿no? De Gepetto. ¿No ven cuál es la versión china de Gepetto? Dice, ¿sí? Es lo mismo, pero chino. Sí. Bien. Código comentado, pero ya, pero ¿para qué me das el código de nuevo? ¿Qué cosa tan tonta? Pues que me da el código 2 veces. ¿Y para qué? Ay, ve, le puso hasta... Uy, le puso hasta formato. Ay, por cierto, en el proyecto final les voy a poner a comentar como Javadoc, que me gusta. Como Javadoc, ¿no lo conocen? Sí. Es que en el Gradle le voy a dejar para que genere la documentación en HTML. Ay, bacano. Igual ChatGPT se las hace. Bueno, no, para ustedes ya verán esos problemas. Bien, aquí está comentado. Código comentado, ojo, para aquí. Si acá arriba está, ¿no? Acá arriba está el código. Entonces, para aquí. Entonces, bueno, vamos a ver qué se vio acá. Bien, voy a borrar todo esto, porque honestamente esto no sirve para nada. Entonces, muchachos, ¿qué hicimos? Creamos, ¿qué? La clase racional. Tenemos la validación para asegurar que el denominador sea, ¿qué? Positivo. Simplificación automática utilizando, ¿quién? El método Euclides, que es el recursivo. Luego, ¿qué hicimos? Suma de racionales, multiplicación de racionales y representación de qué? En string. Luego, ¿qué vino? Las operaciones. Y entonces, ¿qué pasa con la abstracción funcional? Validación con require. Requiere que la integridad del objeto ¿desde dónde? Desde su creación. ¿Y qué pasa? Previene estados inválidos y es mejor que ¿qué? ¿Qué hacer? Porque lanza illegal argumentation y además evita la ¿qué? La instanciación. ¿Vale? A diferencia del hacer. La notación infija. ¿Qué pasa con la notación infija? Que en lugar de R4 más R1, ¿qué tiene? ¿En lugar de qué? R4 más R1. Y el compilador, pues internamente transforma A más B en ¿qué? A punto más B. Bien, ¿esto hereda desde dónde? Desde Amy. Amy es el papá de todo, eso lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es la ventaja? Evita errores de qué?
Redondeo. ¿Cuánto es un tercio más un tercio más un tercio? 1. ¿Pero cuánto da el doble? 9. Ya lo que es impreciso. Ahorita vamos a ver. Representación exacta de fracciones como fracciones periódicas. ¿Qué pasa con las fracciones periódicas? Son infinitas. Y sin pérdida de precisión. Vamos a ver el ejemplo de un tercio para que ustedes lo vean acá. Miren acá. Vamos a hacer, muchachos, vamos a hacer esa suma. Entonces va R6, que sería mi qué. ¿Racional de qué? 1,3. Vamos a sumar R6 más R6 más R6. Y observen qué va a pasar. Miren lo que sucede. Va a dar 1 sobre 1, obviamente. Pues obvio, ¿no? Porque no podemos dejar el 1 solo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué pasaría en un double? Miren, ¿qué pasaría en el equivalente? Print line, un tercio más un tercio más un tercio. Miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar acá. Ah, bueno, da 0, yo sé por qué. Porque hay que ponerle aquí la D de double, ¿vale? Es por eso. Ah, bueno, uy, lo ha mejorado. Hostia. Sí, parece que... Bueno, eso lo haces por aproximación. No debería de dar, pero de hecho voy a ser grosero y lo voy a poner F. ¿Saben cuál es la diferencia entre D y F? El float tiene 32 bits y el otro tiene 64. No, también da 1, pero bueno, ya que carajos. Pero igual, se supone que no debería dar, pero bueno. Ve, y si ven lo que pasó aquí, R6 más R6 más R6. Eso es lo mismo que tener R6 punto y entra R6. Y este resultado punto más R6. ¿Vale? Eso es lo que hace el compilador. Y hay algo muy interesante. Miren que esto tiene operadores de escala, nos ofrece algo adicional, que son los operadores de precedencia. ¿Saben con los operadores de precedencia? La multiplicación se va a hacer antes que ¿qué? Que la suma. Y miren, por ejemplo, voy a tener R6 más R6 por R6, que esto es lo mismo que tener ¿qué? Un tercio más ¿qué? ¿Un tercio por qué? Por un tercio. Si hacemos esto con operadores de precedencia, ¿cómo debería dar? ¿Un tercio más qué? Más un noveno. ¿Y esto cuánto nos da? Un tercio es lo mismo que daría 4 novenos, ¿vale? Porque un tercio es lo mismo que 3 novenos. ¿Y 3 novenos más un noveno? 4 novenos. Vale, si no respetamos los operadores de precedencia, ¿cómo nos daría? Si no los respetamos. ¿Cuánto es un tercio más un tercio? 2 tercios. ¿Por qué? ¿Cuánto nos da esto? 2 novenos. ¿Esto es qué? Eso es incorrecto. Porque la multiplicación se hace antes que la suma. Y observen, escala considera eso. Miren. Escala, eso ya es de escala. ¿Qué pasa? Él identifica que es una operación de multiplicación. ¿Por qué? Porque es un podo. ¿Y qué hace aquí? Sin necesidad de yo ponerle paréntesis, él me respeta los operadores de procedencia. Entonces aquí va a anotarlo. Miren lo que pasa, muchachos, si yo les pongo otro nombre. Miren acá lo que pasa. Voy a ponerle a la multiplicación otro nombre, ¿listo? Voy a ponerle def mult. Y aquí entra un racional. Entonces, ¿qué devuelve esto? Ya Copilot lo hizo. Entonces, ¿qué devuelve esto? Miren esto. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer lo mismo con quién. Con la multiplicación. Y observen lo que pasa. Tiene que ver con el nombre. R6 más qué. R6 mul qué.
R6, ¿no? Ese nos debería dar 2 novenos. Miren acá. Este nos debería dar 2 novenos. Creo que fue en el de acá, ¿no? Aquí, claro, obvio. Miren. Y aquí cierra, vale. Y entonces vamos a compilar. Miren. ¿Ven? ¿Sí ven ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó ahí fue que ya escala, identifica el por como una operación de multiplicación y aplica la regla de presencia. ¿Me siguen ahí? Eso es la escala. Porque miren, si ustedes ponen a ver la lógica de esto, si ponen a ver la lógica de esto, como operación por objetos, ¿qué quería hacerse primero? La suma. Si son objetos, pues. Si son objetos, debería ser primero la suma. Pero aquí, ¿cómo lo está trabajando? Como números. Pero eso es propio de quién? De escala. O sea, escala internamente cuando ve un asterisco, lo asume como ¿qué? Como una multiplicación. Entonces, escala listo. Si hay una multiplicación y hay una suma, ¿qué tengo que hacer primero? La multiplicación. Y eso se llama operadores de presencia. ¿Qué es lo que pasa en matemáticas? Usted primero hace las multiplicaciones y luego hace las ¿qué? Las sumas o restas. También, sí, el paréntesis lo respeta, porque por ejemplo, yo puedo hacer esto. Por ejemplo, R6 más qué? Más R6, ¿por qué? Por R6. En ese caso me va a dar 2 novenos. ¿Por qué me tiene que dar 2 novenos? Porque los paréntesis son los que tienen mayor. Recuerden, en matemáticas, paréntesis es lo que está más arriba. Luego, potenciación. Luego, multiplicación, división y finalmente, suma o restas. ¿Vale? Lo que tiene mayor prioridad son las multiplicaciones. Más arriba están las potenciaciones. El logaritmo no me acuerdo dónde está, pero el logaritmo se asume como una potenciación. De hecho, en el logaritmo da lo mismo si hace primero la potenciación o si le da si hace primero el logaritmo o primero hace la potenciación, eso da igual. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Todo está bien? Vale, esto era lo que, y eso es lo que va el ejercicio que viene. El ejercicio que viene, pues está orientado a eso. El ejercicio que viene, muchachos, estoy más perdido. El ejercicio que viene es este, sino que lo tengo que subir. El ejercicio que viene, que es para el viernes de la próxima semana. El ejercicio 3. El ejercicio 4, que sería este. Sino que este ejercicio, tengo unos problemas exportando esto, no sé qué pasa. Bueno, mientras carga, aquí está. Muchachos, ¿cuál es el ejercicio que viene? ¿El de los números? Complejos. Números complejos. ¿Qué pasa con los números complejos? ¿Que son complejos? Ay, muchachos, igual yo les dejé aquí las operaciones. Número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Es como trabajar un punto de y es lo mismo. ¿Sí? Es la misma vaina. Pero ¿y qué es? ¿La raíz de quién? La raíz de -1. ¿Sí? Es la raíz de -1. ¿Me fijan ahí? ¿Todo está bien? ¿Bien preguntas? ¿No? Entonces, ¿qué nos falta para acabar el día de hoy? La jerarquía de clases y ya.